y alero triste voy cantando. Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero Día en modo burbuja. Aquí, mientras dure esta pandemia. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Pablo Caruso. Ahora muy buen sí día, tenemos Marcos. sol radiante. Espectacular. Solazo. Se ve. Yo no lo alcanzo a ver, pero digo, atrás de los edificios se ve una claridad ya impresionante. A ver, ¿te parece que arranquemos por algo que comentaste vos recién, como al pasar? Título principal hoy de ámbito financiero: cayó 64% de déficit primario, fue clave aporte solidario. Es un reporte de la Oficina del Presupuesto del Congreso, hasta ahí voy bien. Y hay como un desarrolladito de la nota, ¿sí? Abajo, que no funciona como copete, pero en realidad es como si fueran los 3 primeros párrafos de la nota. Y el tercer párrafo termina con dice: el FMI mira con atención. El FMI mira con atención. Bueno, eso es lo que dice el periódico. Sí, claro. Sí. Bueno, la pregunta es que nos ayudes a entender vos por qué el FMI mira con atención el tema del déficit primario, el aporte. ¿Qué es lo que está mirando? Te podría contestar con palabras del ministro de Economía. Señor Guzmán. El señor Guzmán, que al que otro medio económico, el Cronista, sí, le hace una extensísima nota y allí él explica perfectamente el problema. Porque él dice, el problema es que el Fondo Monetario es un organismo creado para resolver problemas de balanza de pago. La Argentina en realidad no tiene problema de balanza de pago, excepto por su relación con el Fondo Monetario. Entonces, lo que deberían ser las soluciones es el problema. Sacarle del escenario la deuda con el Fondo Monetario. La Argentina tiene superávit por todos lados. Refinanció todo el resto de la deuda con los acreedores privados, tiene superávit de balanza comercial, tiene controlado el déficit. Entonces, el problema se plantea con una situación casi paradojal, y la paradoja es que el problema y la solución se dan prácticamente la mano. Mirá textual como lo dice Guzmán. Sí. Primero explica todo: el Banco Central viene mes a mes comprando reservas en un contexto en el cual el valor de las exportaciones ha venido creciendo y en el cual se han dado pasos para ir estabilizando la situación externa. Entonces se da esta situación en la que no es que la Argentina acuda al fondo para resolver un problema de balanza de pago, sino que la presencia del fondo en la Argentina es la causa del principal problema de la balanza de pagos. Y lo que debe hacerse es reestructurar esa relación con el fondo vía un programa que permita refinanciar la deuda que tomó Juntos por el Cambio. Antes se explica, desde luego lo que todos sabemos, que si esa deuda se hubiera tomado para invertir en desarrollo, en crecimiento, qué sé yo cuánto, tendría un sentido. En realidad lo único que tenemos es deuda, porque la contrapartida es fuga, o en el mejor de los casos, pagos a otros acreedores, con lo que había que haber hecho lo que hizo este gobierno: renegociar, no pagarle, tomar otra deuda para pagarle. Entonces eso es el tema del fondo, y eso es uno de los problemas claves que Argentina tiene por delante, por la magnitud, porque la deuda, lo hemos dicho ya un millón de veces, no se puede pagar así como está estructurada. Y poco a poco la discusión parece ir ordenándose, porque si vos repasás todos los diarios, uno ya ve que sobre el tema de la sobretasa parece ya haber acuerdo, sí. Acuerdo, porque todo lo que dicen es: lo vamos a analizar, está en el temario, lo vamos a tratar en agosto, lo vamos qué sé yo cuándo. Cosa que parece bastante importante en esta negociación, porque como dije ayer, son entre 1.000 y 1.300 millones año que se ahorran directamente. No es que se refinancian, esos se dejan de pagar, esos hacen al déficit fiscal, al verdadero, al total, al financiero, no al primario, al de todo lo que hay que pagar. Entonces,
también parece haber acuerdo en que hace falta un periodo extendido de gracia, etcétera, y la discusión está, yo diría, no sé si poner el término estancada, digamos, pero sin resolver, en un tema que hoy algunos diarios exageran con lo que dijo el funcionario del fondo. Nosotros estamos negociando con la Argentina un préstamo a 10 años. Sí. Si lees toda la nota, él dice: el acceso a otra línea de crédito que se está discutiendo es un tema que está para más adelante. Si responde como responden los burócratas, es decir, no podemos negociar otra cosa que el fondo va a tratar dentro de unos meses, que todavía no está resuelta. De ahí que el gobierno, Economía, busca esa cláusula de me puedo pasar a un programa más beneficioso si sale durante el desarrollo del crédito. Guzmán también dice clarito: si no lográsemos un acuerdo con el fondo, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante. Es importante esa nota, yo recomiendo leerla porque explica bastante bien la complejidad de los problemas que la Argentina tiene en su conjunto y lo que se viene haciendo. Explica lo de la inflación, explica esto que acá hemos dicho infinidad de veces. Bueno, no están dadas las condiciones para que haya la inflación que hay según los cánones tradicionales. Ni el déficit fiscal, ni la emisión monetaria, ni el dólar, ni las reservas, ni las tarifas, ni los salarios, ni nada. ¿Qué impresión te dio, Carlos, el número de ayer? ¿O qué análisis haces del número Estaba de ayer? cantado, era, ya digamos, el de ayer sí que era un número de billetes que ya había salido, 3,2 decían todos. Yo estaba en todas las consultoras, era como que... a ver, está claro que la Argentina tiene por resolver un problema que es el de los precios, porque no ha logrado alinearlos con el resto de las variables. También hay que decir que el resto de las variables se logró alinear, porque si no uno hace un análisis que es incompleto. Todo indica que en el segundo semestre esos índices van a bajar. No van a bajar todo lo que tendrían que bajar, no todo lo que se esperaba que bajen, pero van a continuar descendiendo. Cuando vos ves los gráficos, hubo un pico que fue marzo, creo que llegó al 4,8 y de ahí viene de a poquito descendiendo en la medida de toda esta pulseada que hay con los formadores de precios, la medida que el gobierno toma, etcétera, etcétera. Creo que vamos a ver en los meses siguientes números más chicos. ¿Por qué, Carlos? Porque hay un conjunto de medidas que van a terminar dando resultado. Por ejemplo, hoy una noticia dice que en junio la carne subió pese a las medidas que se tomaron, pero que en julio bajó. Es decir, vos me preguntás por qué subió en junio y por qué va en julio, andá a preguntarle a no sé quién. Tiene que ver con las especulaciones, porque las noticias dicen: pese a que en Liniers bajó el precio de la carne, la carnicería aumentó. Parece cosa de loco, ¿no? Claro. Si en Liniers bajó el precio, no debería haber aumentado en las carnicerías. No, claro, sí. Entonces bueno, creo que se está trabajando en una cantidad de cuestiones. Creo que ya nadie habla de evaluación. Yo vuelvo a repetir algunas cosas que para la Argentina no tiene el Banco Central contratos de dólar futuro. Es decir, No los está necesita, comprando, digamos. No, No los necesita. no tiene demanda. No es un problema. Nadie va a ese kiosco a comprar. Uh-huh. No hay operadores comprando dólar futuro porque tienen expectativa de devaluación. La expectativa de devaluación está en los diarios, en los comentaristas, que después de las elecciones, esto, lo otro. No hay operadores comprando dólar futuro a diciembre, porque supuestamente después de las elecciones no existe eso. Por lo tanto, no hay porque ¿sabes por qué, Pablo? Vuelvo a decir, el Banco Central creo que ya compró este mes 900 millones de dólares
que es más que todo lo que compró en julio, en junio, perdón, ya en lo que va del mes compró más que el mes anterior, En 15 días. y acumula un periodo muy largo de compra y acumulación de reservas, y entonces salió, nadie habla de las reservas, nadie habla de la inminencia del default, nadie habla, todo eso, por más que lo quieran agitar, ahora todo ha quedado reducido a después de las elecciones. Vos fijate que cualquier comentario que leas después de las elecciones, y Claro. las medidas que se toman son todas para las elecciones, los 5.000 pesos, de lo que se trate, todo es para las elecciones. Entonces, la Argentina no tiene, excepto la negociación con el fondo, ninguna presión sobre su balanza de pagos que pueda generar una situación con el tipo de cambio. Y tiene además, en el peor de los escenarios, y si no logra otra solución mejor, los derechos especiales de giro que le van a venir, que hoy no los tiene, que los va a sumar, y que supuestamente, vamos al peor de los escenarios, no encontró otra mejor y los usó para pagarle al fondo lo que va venciendo mientras sigue negociando. ¿Qué tendrías? Que tenés las mismas reservas y menos deuda. Achicaste la deuda y sin tocar las reservas. Ese es el peor escenario. Por lo tanto, ¿por qué pasaría otra cosa? Vuelvo a repetir, yo ayer le explicaba a alguien hablando de esto, hay factores que nosotros no podemos manejar. El tipo de cambio se maneja también con paridades con otras monedas. Suponete que mañana Brasil devalúe el 50% el real. No digo que no está por pasar, pero digo para entender el... Sí, es un factor que no controlas y que te puede cambiar la Seguramente escena. tendríamos que analizar el tipo de cambio no por un problema interno, sino por un problema de competitividad externa, Claro. porque te hubieras encontrado con tu comercio con Brasil, te inundan de cosas y no le podés vender nada. Claro, tu principal Entonces, socio tomó una decisión que claro, cambia. entonces hay factores como ese. Ahora, visto desde el punto de vista de las variables que la Argentina maneja y de las cosas que se vienen haciendo, el déficit primario del primer semestre es casi cero, producto de que aumentó considerablemente el ingreso por varias cuestiones: mayor nivel de actividad económica, incremento de los ingresos por retenciones por el aumento de los precios internacionales, pero por el aumento de los volúmenes exportados, récord absoluto. Nadie habla de los silo bolsa, nadie se la está guardando, la están exportando toda. Vamos a tener récord de exportaciones, muchachos. Quiere decir que el dólar es recontra competitivo, si no, no estarían exportando. Claro. Y el ingreso extraordinario del aporte solidario. Ahora, ¿qué te dice? Y te lo quieren poner como perverso. Con esa ventaja el gobierno va a incrementar el gasto en el segundo semestre por las elecciones. No, va a incrementarlo porque tiene margen, porque está presupuestado un déficit fiscal de 4,5 y hasta 4,5 estaría cumpliendo con el presupuesto. Obvio, claro. Lo que dicen es, el gobierno hizo una política conservadora, ahorró o ajustó, en realidad, para después poder poner todo eso en el segundo semestre electoral. No es verdad, no hizo ninguna política conservadora. Lo que se dio es que como juegan, yo ya lo expliqué, la mayor disminución tiene que ver con las jubilaciones. Por eso el bono, por eso se va a poner el bono para compensar lo que es el objetivo de la política, que las jubilaciones no pierdan. La decisión política, no electoral, la decisión política de este gobierno es que las jubilaciones no pierdan frente a los precios. Entonces, por la forma en que se dan los índices, vuelvo a explicarlo, si yo tengo una situación de precios en alza y ajusto con índices que vienen un trimestre atrasado, indudablemente que esas jubilaciones van a ir debajo de los precios. Cuando se vuelva a ajustar en junio, el índice de ajuste va a ser mayor que la pérdida de valor de las jubilaciones, por la misma lógica al revés.
Y además, cuando le sumes los bonos, y los otros bonos, vas a encontrarte con que por lo menos el 80% de los jubilados van a haber tenido compensaciones. Y no estoy contando las no monetarias. No estoy hablando de los remedios, no estoy hablando de las deudas con el PAMI, no estoy hablando, que son todos beneficios que tienen que ver con el verdadero valor de un ingreso, que es el poder adquisitivo. ¿Qué puedo hacer con esa plata? Ahora, Carlos, si las variables están más o menos controladas, con la salvedad de lo que vos decías, ¿no? Tenés una devaluación en Brasil y bueno, tenés que reacomodar un poco la cosa. Sí. Pero con lo cual, y vivimos en un país en tensión, es un país todavía desigual. El tema es la puja distributiva, digamos. Esa es la variable que todavía no... Así no es. O sea, es la tensión política con el poder económico. Podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. Y sí, porque no hay otra explicación. Vuelvo. Ahora, Esperá, déjame redondear. sí, Si vos tenés tarifas congeladas, o casi, salarios negociados, vamos para atrás, ¿no? Porque no para atrás, negociados con la pauta del presupuesto. Tasas de interés que te bajaron respecto del 2019, 30 puntos. Dólar quieto. ¿Cuál es el factor que hace que suban los precios? Porque, ¿de qué se componen cuáles son los costos? Insisto, salario, tarifa, tipo de cambio. ¿Cuáles son las razones para que suban los precios? Bueno, ahora, alguno te dirá, están recuperando rápidamente la pérdida de actividad, lo que no tuvieron en los peores meses de la pandemia, etcétera. Por otro lado, hoy hay datos que se conocieron también bastante interesantes de la recuperación del empleo, ¿no? Que hablan de sobre todo en la industria, que habría que acompañarlo con ese otro dato que veíamos ayer, creo que tiene que ver con el aumento del empleo, sobre todo en los sectores formales de la economía, y la disparidad que hay en esos sectores y aquellos más afectados por la pandemia, como los sectores de servicio, la hotelería, el turismo, etcétera, que efectivamente están más retrasados. Pero también ayer escuchamos que se pagaron el mes pasado 570.000, era el número, repros, ¿no? Repros, sí. Es decir, también ahí, Pablo, había creo que 12.000 millones de pesos de gasto público en junio, no programado, que tiene que ver con ayudar a pagar los salarios de toda esa gente que trabaja en empresas que no tienen ingresos. Y el buen dato es que más de la mitad era de pequeños establecimientos de menos de 50 trabajadores. Es decir, que estaba bastante focalizado en ayudar a las pymes, ¿no? Así que es como dice el ministro, creo que eso está bien. Vos te das cuenta que si hoy pudiéramos decir hemos resuelto la negociación con el fondo, podrías decir tenemos la macroeconomía toda ordenadita. Sí. Ahora hay una pregunta ahí, ¿no? No sé si es para ahora, pero si efectivamente hay un acuerdo con el fondo, que es lo que se busca y de lo que se está cerca. Después tenés que empezar a trabajar para garantizar las condiciones para pagar eso. Ya sé lo que me vas a decir. Bueno, pateamos para adelante, salimos, bueno, y después iremos viendo. Pero es un país cuya herramienta, cuyo músculo productivo puede generar esa cantidad de dólares. Espera, primero, si los datos que yo tengo son reales, la Argentina está negociando comenzar a pagar en el 2025 o 2026. Por lo tanto, tenés tiempo para ir al gimnasio bastante largo, como para mejorar la musculatura. O sea, no es enseñarle a hablar al caballo esto. No. Pero, a ver, la Argentina... Buena, Citadini. No digo porque no es solo patear para adelante. No.
No, porque enseñarle a hablar al caballo es solo patear para adelante. Claro. Y acá es patear para adelante para crear las condiciones para. Claro. Y la Argentina tiene todas esas posibilidades. Por eso digo, cuando el ministro dice, acá lo que debería ser la solución es el problema, te dice, si despejamos este problema, estamos en el camino. Porque además estamos en un momento que la coyuntura internacional uno podría decir que le favorece a la Argentina, como productor de alimentos, como productor de cosas que el mundo va a estar recontra demandante en la salida de la pandemia. Estamos previendo récord otra vez de la cosecha de trigo, hay un montón de cuestiones. Y si la Argentina mantiene buenas políticas respecto de el control de lo que se importa, de manera que no afecte dos cuestiones, porque cuando importás, afectás balance de pago, es decir, usás divisa, Sí. y además anulás mano de obra local. Entonces, a diferencia de otros países de la región, hoy leí algunos de los diarios, hacía una comparación, y lo mal que estaba la Argentina, y nos comparaban con Perú y con Paraguay, que tienen inflación mucho más baja que la Argentina. Alguien podría, hola Sandra, animarse a decir que Perú y Paraguay están mejor que la Argentina. Claro, porque claro. tengan la inflación más baja. Es una... Y además qué linda la agenda de discutir, bueno, a ver cómo producimos y no está discutiendo la agenda del ajuste para poder pagar el fondo, ¿no? Obvio. Ojalá que nos mantengamos en esa agenda. Entonces, la Argentina tiene capacidad instalada ociosa, gente en condiciones de trabajar, porque tiene preparación, algunos necesitarán actualizarse, porque cada año, porque la tecnología y demás, pero hay una cultura del trabajo con valor agregado importante en nuestro país. Hay que resolver un problema grave sobre el que están trabajando, que es el de cómo salimos del asistencialismo y vamos pasando al trabajo, porque el asistencialismo es una herramienta transitoria y tiene todo el valor que tiene, pero no puede ser la herramienta definitiva ni la perspectiva. Y esto incluso lo digo, y ustedes me lo han escuchado decir, en una cuestión aún más de largo plazo. Yo tengo una enorme preocupación por el mundo que viene, cuando siento hablar del avance inevitable, por otra parte, de la tecnología, de la robotización, de la digitalización, etcétera, etcétera, y uno dice, bueno, fenómeno, ¿y quiénes van a ser los consumidores? ¿De qué va a trabajar la gente? ¿Dónde está Y entonces por ahí aparecen títulos, renta básica universal, y yo me asusto cuando siento renta básica universal, porque imagino un mundo con una minoría bien remunerada y una inmensa mayoría con una retribución de subsistencia, para que no se muera de hambre y no joda. Y bueno, yo creo que no. Yo creo que el gran desafío que tiene el mundo por delante no es atrasar el desarrollo tecnológico, sino redistribuir el trabajo remanente, reduciendo la jornada laboral sin reducir el salario. Aumentando la productividad a partir de la Así es. modernización. De la tecnología. Así es. Y volvemos a la puja distributiva. Hola, Néstor. Y sí. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? Es ¿Cómo así. están? Pero estoy seguro que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad por delante en las próximas décadas. Porque esto es más acelerado que la revolución industrial y va a seguir destruyendo trabajo humano de una manera más acelerada que lo hizo la revolución industrial. Y si eso no se resuelve como se resolvió en la revolución industrial, que fue con la jornada de 8 horas en aquel momento, y ahora habrá que ir, viste que algunos están hablando de los 4 días, son búsquedas. Héctor Recalde tiene un proyecto, ¿no? Digo, Héctor Recalde ha estado últimamente... Sí. En No, hace Europa lo mucho. están aplicando. Perdón, Gorini mucho presentó cuando fue diputado un proyecto de reducción de la jornada de trabajo a 6 horas. ¿Año? ¿Y cuándo fue? 97, 96. ¿cuándo? 90 y pico, sí. Sí, 96, 97. Por ahí. Pero tiene que ir por ahí. Ahora, ojo con la trampa, ¿no? A ver si te bajan el salario
te Claro. reducen la jornada y te bajan el salario. No es, eso es con trampa. Yo digo, puja distributiva es, te mantengo el salario y te bajo la cantidad de hora que trabajás y redistribuyo el remanente con más gente que acceda al trabajo, y no hago la apuesta de una sociedad mundial con un 80% de gente viviendo con la renta básica universal. Siempre dije que Terminator era una gran metáfora de Y sí, la puja distributiva. caballero, movés la cabeza, pero pensalo, porque uno siente, viste, parece un título atractivo, la renta básica universal, y vos decís, bueno, está bueno, nadie se va a morir de hambre. Sí, y vamos a tener el 80% del mundo en condiciones de subsistencia. No, tenés razón, estoy pensando. Por eso, ya sé que está pensando, Estoy pensando. estoy ayudando a pensar. Pasa que pienso lento últimamente. Me cuesta que llegue el agua al tanque. Cuando llegue el No, agua al tanque, lo que después pasa es que a veces Sí, lo urgente y lo importante se complica, y a veces nuestras urgencias, que es el día a día, no nos dan tiempo para que pensemos, y eso viene después. Hoy tenemos problemas muchísimo más graves, y es verdad. El asunto cual. es cómo vas Sí, empalmando pero la discusión alguien- de lo urgente con lo importante. Alguien tiene que estar pensando en eso, porque ellos piensan en eso todo el tiempo. Todo el tiempo. todo el tiempo, es verdad. Bueno, tenemos tiempo este fin de semana para meternos con el asunto de vuelta. 8:30. Carlito, que tengas muy lindo fin de. Igualmente para ustedes, me quedo escuchándolos un rato, chau. Chao. Chao, Carlito. Marcos, también. Buen fin de para vos. Buen fin de para todos ustedes. Chau Sandra, chau Néstor, a todos, Pablo. Ya terminaste la semana, Marquito. Bueno, por lo menos acá terminaste la semana. Me quedo Así que, escuchando. Abrazo grande. Chau, Dale. chau. Nosotros nos vamos a ir a las noticias de 8:30. Y cuando regresamos arranca Caballero de Día con todo.